Muy bien. Entonces hemos tenido el taller de ayer sobre Nehemías, ¿no? ¿Qué es lo que más han podido recordar de lo que dijimos ayer? A ver. ¿Qué han recordado? ¿Qué recuerdan? ¿Qué les llamó la atención? Muchacho. Ya, un tiempo de oración, fundamental, ¿no? Pero la oración se alimenta de la palabra, pero también se alimenta de la realidad. Es decir, cuando vemos la realidad, ¿qué hacemos? Como creyentes, oramos, ¿no? La situación de la familia, la situación personal, la situación de la... Entonces tenemos que ver nuestra realidad, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿A quién preguntamos? Mi hermano, ¿estuvo ayer? ¿Usted? ¿Qué le pareció? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué recuerda? El segundo punto sobre la organización, ¿no? Y es fundamental porque las cosas se hacen en equipo, ¿no? Cuando uno empieza a organizar el trabajo, se va a dar cuenta que necesita la cooperación y la colaboración de todos, ¿no? Entonces, Nehemías ponía en cada responsabilidad a la persona indicada, ¿ya? Bueno, y así hemos ido trabajando. Y ahora vamos a hablar un poquito. A ver, el tema que tengo para hoy es más o menos esto, es cómo levantar líderes cristianos, ¿no? Había una palabra un poco difícil ahí en el manual que puse, cómo reemplazar. Todavía no vamos a reemplazar tan rápido, vamos a pensar en cómo levantar líderes. Y para esto vamos a usar a otro gran líder en la Biblia que es Josué, ¿no? Y especialmente vamos a tomar en cuenta el capítulo 1, que me parece muy rico porque hay muchas experiencias ahí que nos van a servir. Pero vamos a seguir insistiendo en la introducción que hicimos, ¿no? Hablamos sobre la misión integral y hablamos sobre estos elementos, ¿correcto? La misión no solamente es predicar. ¿Qué más es? Enseñar. ¿Qué más es? Servir, ¿no? Ser amigos, tener la amistad entre nosotros, ser una familia, ¿no es cierto? Y la adoración. Todo lo que hacemos es como para quién, como para el Señor, ¿correcto? Pero puse ahí una letrita. ¿Se han dado cuenta? Ayer no dije, pero ahora añadí una letrita. ¿Qué letrita es? ¿Puse o no puse? ¡Uy! No está esa letrita. A ver. Yo creo que aquí va a estar. Bueno, vamos a retroceder un poquito. Esa es digamos, la misión de la iglesia. Pero decía también, para que entendamos un poquito, ¿cuántos de ustedes venían el domingo a la iglesia? ¿Recuerdan la pregunta? ¿Quiénes venían? ¿Ah? No vamos a la iglesia, lo que vamos al templo, ¿no? Entonces, los domingos no asistimos a la iglesia porque somos iglesia en el templo y fuera del templo, ¿correcto? Lo que pasa es que confundimos a la iglesia con el templo. Y lo que sucede es que muchas actividades, ¿dónde lo hacemos? En el templo, ¿no? La iglesia haciendo actividades en el templo. Pero si queremos impactar, tenemos que hacer actividades fuera del templo, ¿no? Y eso va a depender de cada uno de nosotros y de los contactos que tengamos, ¿no? En el lugar donde nosotros estamos, ahí habrán organizaciones, espacios donde podemos compartir la palabra. En fin, habría que levantar mucha creatividad para ver qué presencia hacemos fuera del templo, caminando con las personas, ¿no? En el negocio, no sé cuántos de ustedes tienen negocio, cuando va una persona a comprar a un cliente, ¿qué le entregan? ¿Un folletito? ¿O así nomás? ¿Le entregan, pide 1 kilo y le dan 900 gramos? ¿O así nomás? ¿Ah? ¿Cómo le dan? 1 kilo completo, ¿no? Entonces, parte del testimonio. Entonces, se dan cuenta que en la iglesia tenemos que empezar a actuar donde nos encontremos, ¿ya? Muy bien. Pero hemos dicho también que la alabanza al Señor es con todo nuestro pensamiento, pero hay que tener un pensamiento correcto, ¿no? Y nuestro pensamiento correcto tiene que ir conforme a ¿qué?
a la palabra, ¿no? Por eso que el cristiano constantemente tiene que seguir estudiando y conociendo la palabra, ¿no? Y una gran tarea que tenemos como creyentes, ¿no es cierto?, sería por lo menos leer toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Con solo leer toda la Biblia, ustedes tendrían todo un panorama de lo que Dios quiere hacer con la humanidad, ¿ya? Entonces creo que es una linda tarea. Algunos leen 2, 3 veces la Biblia, pero quizás en la segunda lectura podrías usar otra versión. Ya no solamente la Reina Valera, sino una otra versión. Ahora, como Liga Bíblica hemos traído otra versión que es la PDT. Yo creo que algunos de ustedes ya conocen sobre el Ministerio del Proyecto Felipe. Entonces, otra versión para leer toda la Biblia. ¿Cuántas versiones de la Biblia hay en castellano? Hay un montón, ¿no es cierto? Hay, bueno, ya, las que vengan a la mente. A ver, ¿qué Biblia conocen ustedes en castellano? Reina Valera, 1909, 1960, 2020, ya, Reina Valera, correcto. ¿Qué más? Dios habla hoy, que fue una de las primeras Biblias en el lenguaje actual, ¿no? Esa Biblia fue muy linda, hace mucho, ya tiene como 40 años Dios habla hoy, ¿no? Un poco más quizás. Muy bien, otra versión. NBI, Nueva Versión Internacional, correcto. Otra versión. Biblia de las Américas, perfecto. No, que es un poco, la traducción es bien literal y a veces un poquito que el castellano no está muy rico en las Américas, ¿no? Ya, otra versión. La traducción viviente, NTV, Nueva Traducción Viviente, ¿no? Y la PDT, que ahora la Liga Bíblica tiene, es la misma, el mismo que hizo la NTV, ¿no? Solo que tiene diferentes casas editoras. Muy bien, entonces no hay mejor manera de observar una Biblia que leerla. Tienen cuántas oportunidades para leer toda la Biblia en cada versión. ¿Ah? Creo que toda la vida nos pasaríamos leyendo, y qué bueno que serías. Muy bien, ¿ya? Vamos cambiando con... Entonces eso es lo que llaman la sana doctrina, nos orientamos en lo que vamos a hacer, pero no solamente es pensamiento, no somos unos cabezones nomás, ¿no? Sino que tenemos corazón, emociones que hay que trabajar con eso, ¿no? El cariño, el afecto, la manera como nos relacionamos entre nosotros, cómo amar la palabra, ¿no? Claro, se ama lo que se conoce, pero somos seres así, seres emocionales. La emoción también debe estar al servicio del Señor, ¿no? Y finalmente creo que las acciones son la manera en cómo los pensamientos y las emociones se traducen en acciones, ¿no? La manera como actuamos dice mucho de lo que pensamos y que sentimos. Por eso que hay que cuidar también nuestras acciones. Muy bien, no vamos a demorar mucho en esto que ayer dijimos. Y en los desafíos, que hay que volver a insistir, es que más nos hemos acostumbrado a actividades que a procesos. Y lo que cambia, lo que transforma, son los procesos, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo ahorita el evento del presbiterio. Esto podría ser una actividad que estamos haciendo para ayudar a la iglesia. El proceso sería qué se hace antes y qué se hace después. ¿Cómo le damos seguimiento al evento que estamos haciendo? Entonces, eso ya es pensar en procesos, ¿correcto? Y de esa manera damos mejores resultados. Lo segundo también que decía ahí, dice, hay que trabajar con niños. Creo que hay un taller muy bonito que van a tener para mañana sobre niños. Bueno, ahí vamos a ir propagando un poco de la Liga. La Liga Bíblica tiene ahora materiales para trabajar con niños de 3 a 5 años, de 6 a 9 años, de 9 a 12 años, ¿no? Así que son materiales muy, muy preciosos para ver cómo nos podemos acercar a los niños. Y con jóvenes, obviamente, ¿ya? Muy bien. Y con Josué vamos a ver la importancia de la continuidad en el liderazgo, ¿ya? Eso vamos a trabajar un poquito con Josué. Pero he preparado algo más también un poquito para ir pensando sobre el asunto de la misiología o de la misión de la iglesia, y es este, ¿no? Tengamos en mente esto. La iglesia hace lo que es y la iglesia planifica lo que hace. ¿Correcto? Ese es un proceso, ¿se dan cuenta? Primero tenemos que definir qué es la iglesia. Porque conforme tengamos una buena definición o entendamos bien qué es la iglesia, es eso lo que vamos a empezar a hacer. Por ejemplo,
Y si queremos que la iglesia solamente debe predicar, entonces ¿qué vamos a planificar? ¿Qué vamos a hacer? Solamente actividades de predicación. Pero el problema no está en que hagamos las actividades de predicación, sino que esto está respaldado por la concepción que tenemos sobre iglesia. Por eso es que es muy importante que constantemente revisemos qué es la iglesia, ¿ya? Y aquí un poquito lo que propongo es esto. La iglesia es la comunidad del rey, ¿no? En la palabra se habla del reino de Dios, ¿correcto? La comunidad del reino. Somos nosotros parte de esa comunidad que se hace presente en la tierra. ¿Y qué es la comunidad del rey? Tiene diversas actividades en las cuales nosotros vamos a expresar lo que somos parte del reino del Señor. Y en resumen, ¿qué es el reino de Dios? ¿Recuerdan algo de Romanos? ¿El reino de Dios qué es? El reino de Dios es gozo, es paz y es justicia, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando predicamos, buscamos el gozo, la paz y la justicia. Cuando empezamos a enseñar, buscamos esas señales del reino en ese trabajo que hacemos en el servicio, en la comunión. En la comunión buscaremos justicia, paz, alegría. Es parte del reino. Cuán importante es tener, ¿no es cierto?, una buena definición de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia, haremos también un poquito, es la prolongación de la misión de Jesús. Porque ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? Así como me envió el Padre, yo os envío, así como me envió el Padre. Cuando Jesús estuvo con nosotros, ¿qué hizo Jesús? ¿Solo predicó? También sanó, también enseñó. Entonces, todas esas experiencias de Jesús son experiencias que como iglesia tenemos que realizar. Cuán importante es pensar qué es la iglesia. Muy bien, entonces, luego tenemos la función y el propósito de pescar. Ahí está la letrita. Por fin apareció esa letrita. Yo dije, ¿dónde está esa letrita? Entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué dijimos nosotros? ¿Qué hace? ¿Ya? Pesca. ¿Qué es pesca? ¿Ya? Proclama, enseña, ¿no es cierto? Sirve, tiene comunión y adora. ¿Correcto? Muy bien. La iglesia, ¿no? ¿Quiénes son la iglesia? Entonces, ¿quiénes van a proclamar? ¿Quiénes van a enseñar? ¿Quiénes van a servir? Somos nosotros, ¿ya? Busquemos esas áreas para trabajar. ¿Y qué será la R? ¿Qué creen que será la R? A ver, imaginen. Ya, para no demorarnos mucho, ¿no? La R hablaría de reproducción. Una iglesia así se reproduce. ¿Arequipa ha crecido o no ha crecido? Aparte de los carros, que ya estos carros están terribles, ¿no? Llenan las pistas, ¿no? Ya no se puede avanzar. ¿Ha crecido o no ha crecido Arequipa? Así como crece, ¿qué debe crecer también? Debe crecer la iglesia. ¿Y cómo se va a reproducir? Muchas veces la iglesia nueva va a mirar como modelo ¿a qué? A la iglesia madre. Y si la iglesia madre, ¿no es cierto?, hace las tareas, digamos, como vemos, eso mismo lo vamos a hacer. Por ejemplo, ¿cómo es el templo de aquí de La Merced? ¿Cómo es el templo? ¿Es ancho, largo? ¿Cómo es? Largo. Y cuando tú vas a hacer una nueva obra, ¿cómo va a ser tu templo? Largo también, ¿no? Porque ese es el modelo que llevo, ¿no? Pero otra cosa será tener un templo medio redondo, ¿no? Aquí, cuando hay un templo largo, ¿quién está en la parte de adelante? Las personas más importantes. ¿Quién está en la parte de atrás? Los que no quieren hacerse ver, ¿no es cierto? Entonces hay cierta estructura, cierta jerarquía en algo que es así largo. Pero si fuera redondo, ¿cómo sería la iglesia? ¿Qué dimensión habría más? En el sentido de comunidad, ¿no es cierto? Entonces, aún la manera como construimos un templo dice mucho de nuestra percepción de qué cosa es iglesia. De qué iglesia queremos nosotros hacer, ¿no? Muy bien. Y luego, la iglesia dice, organiza lo que... Ah, qué interesante. La computadora distorsiona el PET. Así que vamos a ver cómo sale. O sea, porque siempre está encajadito, bonito, ¿no? Pero ahí está que se sale del marco, ¿no? Muy bien, ¿ya? Dice, la iglesia organiza lo que
hace? Si la iglesia entonces hace pesca, cuando hagamos un plan de acción, ¿cómo va a ser nuestro plan? Si la familia, porque nosotros somos iglesia, si nuestra familia va a trabajar como iglesia, ¿qué cosa va a planificar? ¿Qué planificaría? ¿Cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a servir? ¿Qué vamos a hacer? Eso tenemos que empezar a planificar. De modo entonces que algunas iglesias van a tener el área de evangelización, el área de formación, de educación, de enseñanza, el área de servicio, diaconía, etcétera, el área de comunión, y cada área va a tener sus actividades. ¿Correcto? Porque es parte de lo que es la esencia de la iglesia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, ahí planifica, dice, implementa y también cambia, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, el fondo permanece, que es la palabra, pero la forma va cambiando. ¿Correcto? Y claro, nosotros venimos de una iglesia de la Reforma y siempre decimos, la iglesia reformada siempre reformándose. Porque queremos ser iglesias que respondan a la actualidad, a la coyuntura en la cual nosotros estamos viviendo. ¿Ya? No está escrito en piedra, ¿no? Y la IEP, Iglesia Evangélica Peruana, ¿en qué parte de la Biblia se encuentra eso? ¿En qué? Algunos dicen, creo que en Apocalipsis capítulo 4, creo, la iglesia de Pérgamo, ahí está Perú. Ahí está, eso es Pérgamo, Perú, ¿no? Pues no está. Entonces, ¿quién inventó la iglesia evangélica peruana? Nuestro hermano Juan Ricci, los pioneros. Y eso está así perfecto, ahí se queda, o podemos ir cambiando, renovando. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Un poco difícil, ¿no? Claro, el nombre va a permanecer, no vamos a cambiar, pero las actividades que vamos a realizar van a ir cambiando. ¿Qué actividades se hacen en Arequipa? ¿Serán iguales a las actividades que se hacen en la selva? ¿Qué es lo que lo hace cambiar? El contexto. ¿Las actividades de hace 100 años serán las mismas las actividades de ahora? No, hay otras cosas que tenemos que hacer. Entonces, en ese dinamismo nosotros estamos viendo, y en ese dinamismo nosotros disfrutamos de cómo Dios se va moviendo, así como se movió en la historia. ¿Ya? Muy bien, no vamos a ir demorando. Ahora, esto me encanta. Busquen el pasaje de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. A ver, yo creo que si esto, espero que después vamos a continuar con Josué, ¿ya? Pero este pasaje me parece lindísimo. A ver, ¿qué dice? Vamos a leer en Reina Valera. ¿Alguien tiene Reina Valera, por favor? Mi hermano, ¿qué versión tiene? Parece Reina, sí, claro. ¿Ya? A ver, mi hermano, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, ¿no? Claro, Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Poniendo toda diligencia, todo empeño, por esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud. Muy bien. ¿Qué dice sobre qué? Añadid a qué cosa? A la fe. Entonces, lo primero que tenemos que tener es fe. A la fe, ¿qué hay que añadir? Virtud. Seguimos. A la virtud conocimiento. A la virtud conocimiento. ¿Qué más? Al conocimiento dominio propio. Al conocimiento demonio propio. ¿Qué más? Ah, perdón, me equivoqué, ¿no? A propósito. Ya están atentos, ya. Muy bien. Dominio propio. Al dominio propio Paciencia. paciencia. A la paciencia piedad. Piedad. A la piedad afecto Fraternal. fraternal. Y al afecto fraternal A todo amor. Miren la escalera, digamos así, o lo que nosotros como creyentes tenemos que empezar, ¿no es cierto?, a seguir creciendo. Y en la versión PDT, ustedes van a encontrar un poco la traducción de cada término,
¿no? Entonces, en caso a virtud, dice un carácter digno de admiración, va a decir a lo que es virtud, las buenas acciones, las buenas obras, ¿no? Pero imaginemos que yo soy el diablo, ¿qué les parece? Un poco guapo el diablo, ¿no? ¿Ok? Y entonces hay un creyente, vamos a llamar a un creyente aquí, a mi hermano, venga por aquí, así nomás, sin nada de eso, muy bien. Y vamos a suponer, aquí ponte aquí, que el creyente tiene fe, ¿correcto? Entonces viene el diablo y empieza a atacar al hermano que tiene fe. ¡Wow! Pero dice que a la fe, ¿qué vamos a añadir? Virtud de las buenas obras. Mi hermano, venga por aquí. No traiga nada. Si se cae, ya no se cae con muchas cosas. ¿Ya? Muy bien, pero ahí nomás tranquilito, no haga fuerza, pues. ¿Ya? A la virtud, ¿no es cierto? Fe, vamos a añadir virtud. Ya el creyente está avanzando más fuerte. A la virtud, ¿qué vamos a añadir? Conocimiento. Ahí va. Vamos, mi hermano, vamos. Conocimiento. Ya va a ser más difícil, ¿no? Conocimiento. ¡Wow! Y seguimos añadiendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Al conocimiento qué hacemos, por favor? Dominio propio. ¿Por qué le tocaba al hermano dominio propio? ¿Ya? Dominio propio. ¿Y al dominio propio? Paciencia. Y a la paciencia, piedad. A ver, mi hermano de la camisa media moradita. Piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, uno más, por favor, que se anime. Faltan dos. Mi hermano, pase. Y mi hermano, por favor. ¿Ya? Muy bien. ¿Y ahora qué hace el diablo? No va a poder hacer. ¿Se dan cuenta que tenemos que crecer? Tenemos que crecer en varias áreas. ¿Amén o no? Y yo ya estaré solamente rugiendo, porque ¿qué voy a hacer ya? Ya no puedo hacer nada. Pero si solamente tenemos fe y hemos descuidado otras áreas, ahí sí vamos a tener riesgo, ¿no? Aquí, muchas gracias. Tomen asiento. ¿Correcto? Ahora, fíjense en el cuadro, porque a propósito está así. ¿La fe cómo es? ¿Cómo está la fe? Grande, ¿no es cierto? ¿Cómo está la virtud? Más o menos, ¿no? ¿Qué es lo más chiquito? Dominio propio. La pregunta es, ¿hasta dónde vas a crecer como creyente? ¿Hasta la altura de la fe o hasta la altura del dominio propio? ¿Hasta dónde vas a crecer? Claro, sería lindo que crezcas hasta la altura de la fe, pero no. Tú vas a crecer hasta la altura del dominio propio. ¿Cuál es la parte más débil ahí? El dominio propio. ¿Por dónde te va a agarrar el diablo? Por la parte más débil. Por eso es que tienes que crecer en todo. Tienes que ir creciendo en todo. Tienes que ir aumentando en conocimiento, aumentando en fe, aumentando en dominio propio, aumentando en buenas obras. Vivir como hijo de Dios tienes que aumentar en oración y en varias cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces tienes que analizar qué áreas de tu vida aún tienes que seguir desarrollando. Sobre las buenas acciones. ¿Qué buenas acciones estás realizando? Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, pero ¿qué buenas acciones estás haciendo? La idea entonces es que tengas una vida cristiana más o menos así. Parejo. ¿Amén? Qué lindo es que tengamos bastante conocimiento, pero también bastante buenas obras, bastante fe, bastante. Qué lindo sería eso. ¿Amén o no? La crisis de liderazgo está en esto. Porque el líder puede tener bastante conocimiento, pero tiene poco dominio propio. Por eso tenemos crisis de liderazgo. En realidad, la crisis de liderazgo que tenemos en América Latina y en el mundo, porque es un elemento que está pasando a nivel mundial, es el poco conocimiento que tienen los líderes de la palabra. O sea, estamos más acostumbrados a administrar y no tanto a conocer y conocer más la palabra. Es un poco el problema. ¿Correcto? La idea sería entonces resolver
a los problemas de liderazgo es que tengamos todo avanzando. Hay que crecer en todo. ¿Qué les parece esa propuesta de Pedro? ¿Amén? ¿Qué les parece un líder que está creciendo en todo? ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. El Señor lo está invitando a que ustedes puedan crecer. De modo que no puedan aburrirse, ¿no?, en el Señor, porque cada día es un desafío para seguir avanzando más y más. ¿Y para qué? Para que seamos de bendición. De bendición. Amén, hermanos. Y dice el texto, ayer escuché, creo, lo que dijeron, no solo Dios pone el querer, sino también pone el hacer. Es decir, no solamente pone el deseo de crecer, sino el poder para hacerlo. Lo lindo es así el Señor. Si Dios ha puesto en tu corazón esas cosas es porque tú lo puedes hacer, porque también Él te da el poder para hacerlo. Así que, ¿qué vas a anhelar? Si el Señor te pone el poder más para hacerlo, ¿vas a anhelar poquito o bastante? ¿Qué quisieras? Más. Y Dios te lo va a dar. Amén. Y Dios te va a bendecir. Entonces imagine a un cristiano a 1 año, de aquí 3 años, de aquí 5 años. Si sigue igualito, es como que si fuera un niño que le ha dado enanismo. O sea, no ha crecido el niño, se ha quedado en el mismo tamañito. Y a veces tenemos enanismo, ¿no?, en la vida cristiana. No hemos crecido. Tenemos que crecer. ¿Amén? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, en esa perspectiva vamos a hablar algo más sobre lo que vamos a encontrar en Josué. Miren, la primera cuestión que tenemos, dice ahí, que las preocupaciones del liderazgo a nivel mundial son estas, como he mencionado, que falta, por ejemplo, una transición un poquito más rápida. Tenemos un liderazgo bastante adulto. Nos faltan jóvenes en el liderazgo. ¿Ya? Claro, uno va a decir, es responsabilidad de los antiguos que no están haciendo líderes, pero que también quizás sea responsabilidad de los nuevos que no quieren un modelo. No sé, como líderes quieren formarse, ¿correcto? Son corresponsables en esta crisis, ¿ya? Lo otro que tenemos es, dice, ya no avanza. Muy bien. Un pueblo, ¿qué dice ahí? El pueblo merece los líderes que tiene. ¿Ya? Es otro elemento que hemos trabajado, porque nosotros nos podemos quejar del liderazgo de nuestro país, pero no nos quejemos tanto, porque si tenemos los líderes que tenemos, es que el pueblo también actúa de esa misma manera. Si queremos cambiar todo esto, pues hay que cambiar desde abajo. Amén. Y la iglesia tiene que ser un gran soporte para los cambios que tiene que haber en nuestro país, ¿ya? Eso está en la Biblia, ¿no? Y si queremos líderes preciosos en la iglesia, líderes íntegros, transparentes, integrales, bueno, hay que ir formando, ¿ya? Hay que ir creciendo en todo, como decíamos en la primera parte. Y como dije, la misión de la iglesia es la prolongación de la misión de Jesús. Un modelo que tenemos para la iglesia es lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí entre nosotros. Y finalmente la otra idea es, con Josué, en la Biblia, Josué es un caso bien bonito sobre transferencia de liderazgo. Porque antes de Josué, ¿quién era el líder? Moisés. ¿Y quién era Moisés? ¿No? Un líder poderoso. Y Josué, igualmente, un líder poderoso. Esas transiciones son muy raras, ¿no? Pero ahí está la posibilidad de que el liderazgo pueda transferirse a un buen liderazgo. Amén. Y esperemos en eso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el libro de Josué, el capítulo 1? Estos elementos, ¿ya? Vamos a encontrar estos cinco cositas en el capítulo 1. Primero, pasando tiempo en oración. Segundo, transferir la visión. Tercero, transferir confianza. Cuarto, modelar en el trabajo. Y finalmente, enseñar con la vida. Son cosas que nosotros encontramos en el capítulo 1 de Josué. Vamos al capítulo 1 de Josué. Todos vamos a abrir la Biblia en el capítulo 1 de Josué y ahí vamos a encontrar algunas tareas, ¿ya? Muy bien. ¿Qué dice Josué pasando tiempo en oración? Ya ves esa computadora cómo me ha cambiado mi pobre PowerPoint. ¿Ah? ¿Ya?
Muy bien. Josué capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Ajá, versículo 1. A ver, alguien por favor que pueda leer. Mi hermana. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Muy bien. Dice que Jehová habló, ¿a quién? A Josué, ¿no? Hijo de Nun. ¿Qué encontramos ahí? Lo primero que encontramos es que Dios nos habla. Él está presente y no está callado. Yo creo que para la transferencia de liderazgo, los líderes tienen que pasar con una nueva generación de líderes, ¿haciendo qué? Orando juntos. Que el Señor les hable. Hemos planteado algunos desafíos, ¿no es cierto?, de la iglesia. ¿Cómo incrementar su influencia en la comunidad? Pues el líder que está liderando tiene que empezar a pasar esto, ¿no es cierto?, a pasar tiempo orando con un nuevo líder. Ay, el Señor nos ponga la gracia para ver quiénes pueden continuar el liderazgo y pasar tiempo orando. A veces oramos en comunidad, pero no oramos de manera intencional con esa persona que el Señor en nuestro corazón está poniendo quién podría ser aquel que pueda acompañar en el liderazgo de la iglesia. ¿Correcto? Entonces lo primero que tenemos que entender es que Dios nos habla. Él no está callado. Tenemos que empezar a buscar, a escuchar la voz del Señor. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos? Y aquí creo que en la segunda parte está. ¿Cómo podemos distinguir la voz del Señor? ¿Cómo habla nuestro Dios? ¿Cómo nos habla? Lo primero que decimos es que nos habla a través de su palabra. ¿Correcto? ¿Solamente a través de la palabra nos habla el Señor? ¿O puede usar personas para que también pueda hablarnos a nosotros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede hablar o no? Por ejemplo, esta mañana tenía un devocional con mi equipo de la Liga Bíblica y ahí pensábamos en eso. Y uno de los facilitadores dijo, yo estoy sorprendido con el Señor porque me he encontrado con mis amigos de antaño y no son creyentes. Pero uno de ellos me dijo, hermano, tú creo que vas a ser pastor. Creo que el Señor estoy viendo en tu vida que parece que Dios te está llamando para que seas pastor. Es una persona incrédula. Le está diciendo, tú creo que vas a ser pastor, pero mi pregunta es, ¿y has hecho estudios de teología? ¿Y tú dónde sabes eso? Bueno, para ser pastor hay que estudiar en teología. ¿Estás estudiando o no estás estudiando? ¿Quién le está hablando así a mi compañero de trabajo? Una persona que no es creyente. Ahora dígame, ¿esa palabra de quién es? Es del Señor. Entonces, para empezar a distinguir su voz, es que tenemos que empezar a conocer su palabra. Porque al estudiar su palabra, distinguimos cuál es la voz de Él. Y Dios puede usar personas para que te anime. Las circunstancias mismas que pasamos son maneras en que Dios nos está hablando. Amén. Tengamos el principio, Dios no está callado. La Biblia es la revelación, ¿no es cierto?, de la voluntad de nuestro Dios. Si es revelación es porque la intención de Dios es revelarse. Dios quiere que sepas qué es lo que quiere para ti. Él quiere hablarte. Te está hablando. ¿Cómo escuchamos? ¿Ya? Clorinda. Ya, yo creo que sí o no. ¿Qué diríamos con una persona que no lee, que no sabe leer? ¿Cómo le hablaría el Señor a esa persona que no sabe leer? Antes de la imprenta, sabemos que Gutenberg, ¿no es cierto?, de la imprenta, y la imprenta fue una revolución en la cultura de la humanidad, porque a raíz de la imprenta ya podemos leer. Antes de la imprenta era un lujo tener un manuscrito. ¿Recuerdan la historia de Felipe y el etíope? ¿Sí? Y dice, el etíope estaba leyendo al profeta Isaías, ¿correcto? ¿Quién era el etíope? ¿Recuerdan? Un poquito. Ministro de Economía de la reina de Candace. En esa época, solo la gente adinerada podía tener acceso a algo escrito.
¿correcto? Antes de eso, ¿cómo se comunicaba la gente? ¿Cómo se comunicaban? De manera oral. De manera oral. ¿Creen que eso es posible o no? Y gracias por tu pregunta, Clotilde, ¿no? De manera oral se comunicaba la gente. Una vez asistí a una asamblea de líderes fuera del país, ¿no? Y había un joven que estaba empezando a leer Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 4, y de repente se equivoca en Efesios capítulo 5, en un versículo se equivoca. Y todos dicen, pero se ha equivocado. Y se da cuenta el muchacho y vuelve a leer Efesios capítulo 5 de manera correcta. Lo que estaba haciendo es que estaba leyendo de memoria. Todo Efesios de memoria. ¿Y qué hicimos los que estábamos escuchando? Nos pusimos de pie y pusimos a aplaudir porque era increíble cómo lo tenía todo en su mente. Bueno, las culturas son muy orales. Mucho de lo que nosotros nos comunicamos es a través de ¿qué? De la palabra. ¿No es cierto? Entonces, ahora la gente que no sabe leer, ¿cómo Dios se puede manifestar? También a través de los sueños. Entonces, si Dios me habla a través de las personas, me habla a través de los sueños, me habla a través de las circunstancias en las cuales, ¿no es cierto?, estoy pasando, me habla a través de la prédica del pastor, a través del consejo de los líderes, ¿cuándo sabemos que lo que nos está hablando no es correcto? Puede que tenga sueños, pero ¿cuándo podríamos darnos que cuando sus sueños no son correctos? ¿En qué momento nos daríamos cuenta que no es correcto? ¿Cuándo? Cuando no va, ¿no es cierto?, en concordancia con la palabra. Si contradice la palabra, entonces ¿cuál está mal? ¿La palabra o el sueño? El sueño. Pero Dios habla. Amén. Lo que hay que saber es distinguir su voz. Amén. Entonces lo primero que tenemos que estar atentos es que Dios nos está hablando. Y el líder tiene que ser una persona que afina su oído a la voz del Señor. ¿Ya? Muy bien. Algo más. Dice aquí, Dios es el dueño de la obra. Otro asunto. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. ¿No? Y quizás hay una gran preocupación como líderes. ¿Quién va a ser los próximos líderes? Muy bien. Los líderes antiguos tienen que estar preocupados para ver cómo formamos la siguiente generación. Yo ya me incluyo en eso, ¿no? ¿Cómo formamos la siguiente generación? Pero tampoco nos tenemos que asustar, tampoco no tenemos que dejar de dormir preocupados, no, porque finalmente, ¿quién es el dueño de la obra? ¿Quién va a poner a sus líderes? El Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Lo lindo será que Dios nos use para que el nuevo liderazgo siga avanzando. Que seamos instrumentos de Dios de bendición para la nueva generación, sería lo lindo. Pero si no hacemos eso, Dios va a poner el liderazgo, porque la iglesia es de Él. Amén. Eso de que el Señor es dueño de la obra nos debe dar confianza, tranquilidad en el liderazgo. Pero eso no quiere decir que no vamos a trabajar. De ninguna manera. Nos vamos a esforzar por transferir. ¿Ya? Lo siguiente que digo ahí, no hay otro Moisés. Es otro detalle. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora Josué, levántate y tienes que hacer lo mismo que hizo Moisés y tienes que comportarte igualito que Moisés. ¿Así le dijo? No. Cada líder tiene sus propias cualidades, sus propias habilidades y también la propia misión. Porque eso vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces Dios va a poner una marca en cada liderazgo. Una marca que la iglesia va a aprender. La iglesia va a crecer, va a empezar a madurar, va a enriquecerse con la participación de cada uno de nosotros. Qué lindo es eso. Amén. Igual aquí, por ejemplo, nosotros, cada uno de nosotros somos diferentes. Aunque nos parecemos, pero somos muy diferentes, con habilidades diferentes y deberíamos sorprendernos cada uno. ¿Cuáles son nuestras habilidades? ¿Qué es lo que nos gusta hacer? ¿Cómo lo hacemos? Hermano, eso es una cosa muy linda. Igual en el liderazgo. El liderazgo tiene habilidades que cuando viene uno va a empezar a compartir aquello que Dios le ha puesto, le ha dado para bendecir a la iglesia.
¿Ya? Amén. Así que creo que son estos elementos de lo que encontramos en el versículo 1. Lo siguiente que me parece muy importante en el texto es que se transfiere la visión. ¿Correcto? Dice 2 sobre la visión. Josué 1, 2 al 4. A ver, alguien que por favor pueda ayudarnos a leer. Josué 1, 2 al 4. Ajá. Lindo. ¿Qué es eso? Cuando Dios llamó a Moisés, ¿para qué lo llamó? ¿Se acuerdan? ¿Para qué lo llamó? Para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Correcto? Si ustedes van un poquito más atrás, es lindo es el diálogo de Moisés con el Señor. Porque Dios le dice a Moisés, Moisés, tienes que sacar a Egipto, eso vamos a ver otro tema. Bueno, Dios sacó a Israel de Egipto en 40 días, pero sacó a Egipto de Israel en 40 años, ¿no? Porque se habían acostumbrado tanto al gobierno de egipcio que no podían cómo transformar su comunidad. Bueno, entonces Dios le da una misión a Moisés, ¿no? Y la misión que le da es, vas a liberar a mi pueblo. Moisés le dice, pero Señor, ¿vas a ir conmigo? Porque si no vas conmigo, yo no quiero este lío. Porque ese es tu pueblo. ¿Por qué voy a comprometerme yo si ese es tu pueblo? Si tú vas conmigo, yo me comprometo. Eso le dijo Moisés claramente al Señor. Y el líder tiene que ser así. Que si tenemos una visión, Dios nos va a acompañar en esa tarea. ¿Ya? Muy bien. Esa fue la misión para Moisés. ¿Y cuál es ahora la misión para Josué? Le dijo a Josué, Josué, ¿vas a liberar a mi pueblo de Egipto? No, pues ya es otra circunstancia. Hay otra visión que le da a Josué. ¿Y cuál es? Que va a empezar a tomar posesión de la tierra prometida. Entonces, yo creo que lo que tenemos que transferir es una transferencia de visión. Yo creo que el antiguo liderazgo tiene que ayudar a la nueva generación a ver cuáles son esos nuevos desafíos que esta situación presente se está manifestando. Porque no vamos a repetir lo que se hacía antes, ¿no? A veces el liderazgo sueña como, hermanos, antes se hacía esto, ahora no hacemos nada. Antes hacíamos, ahora no hacemos. Es que no, pues ese antes es la manera en cómo Dios actuó. Hay otras circunstancias que tenemos que realizar. Por ejemplo, antes era muy común hacer los aires libres. Entonces, si ahora no hacemos aire libre, no hay campaña. ¿Es la única manera? Y hay exacto, parece que sí, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nos han enseñado. Pero hay tantas maneras de hacerlo, ¿no? De que el Señor, que puedan hacer conocido nuestro Señor. Antes había redes sociales, antes había Twitter, había Facebook, ¿Y cómo usamos esas herramientas nosotros? ¿Para qué usamos? Para poner, mira lo que he almorzado hoy día, mira lo que he cenado en la noche. Pero, por favor, ¿para eso? ¿Ah? ¿No? Yo creo que hay que empezar a usar yo creo que la nueva generación tiene que enseñarnos a cómo usar las redes y cómo hacer de esta herramienta una herramienta poderosa para comunicar el Evangelio. No sé cuántos de ustedes ya están usando el IA. ¿Usan el IA? El chat GTP, que ahora ya está superando el chat GTP. Es increíble. Esa herramienta, hermanos, les puede predicar a ustedes. ¿En serio? Pero es preciosa. Dan toda la información de la historia de la iglesia. Plantean los problemas, van a escribirlo ahí, le plantean, estos son los problemas que tenemos en la iglesia, estos son la cantidad de personas que tenemos, tantos varones, tantas mujeres, tantos niños, las dificultades que tenemos son el espacio, todo eso, tenemos solamente espacios de 90 metros. Muy bien, toda esa información le dice ahora a ChatGPT, ahora dime, ¿qué podemos hacer y qué plan de trabajo podemos hacer? Y en menos de 2 minutos te dice todo lo que tienes que hacer, bien ordenado. Es increíble, es increíble. ¿Eso tenía la generación anterior? No. La generación anterior tenía que matar toda una semana ahí, ¿no? Muy bien. Pero
yo creo que la visión es algo que la generación nueva tiene que empezar a descubrir qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra iglesia, usando el contexto en el cual nosotros estamos. Por ejemplo, como país, ¿cómo estamos como país? Estamos mal, hermanos, estamos mal. O sea, no sé, ayer hablamos de Nehemías, cuando escuchó Nehemías sobre Jerusalén, ¿qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías? ¿Se acuerdan? Lloró. Y nosotros con esta situación, ¿qué hacemos? Nos reímos. No, pues tenemos que empezar a llorar también. Ojalá que los candidatos lloraran por el país, ¿no? Se desesperaron. ¿Por qué estamos así? No. Pero la iglesia, ¿qué va a hacer? Entonces, los líderes nuevos de la iglesia evangélica, ¿qué vamos a hacer frente a esta realidad de corrupción? Es un tema que está ya desbordando. Es terrible. Ayer les compartí el asunto de inseguridad ciudadana, ¿no es cierto? La inseguridad está terrible. ¿Qué hacemos como iglesia? Vamos a sentir cuando nos toque a nosotros, ¿no? Algún día, ojalá les pase como les pasó a Trujillo. No creo, ¿no? ¿Recuerdan lo que les conté ayer, no? Estaban todos alabando al Señor. Entraron 5, cerraron la puerta y asaltaron a todos, uno por uno. Y se llevaron todo. Ahí, en pleno culto. ¿No? Claro, la gente estaba chequeando bien. ¿Cómo sabemos que cuando estamos reunidos alguien entra y cierra la puerta de ahí? Y todos armados. Y a cada uno su iPhone, ¿no? Y dice, felizmente me olvidé. ¿Ah? Si no, pero la inseguridad, miren. ¿Pero qué hacemos como iglesia? Yo creo que el nuevo líder tiene que empezar a plantearse esas situaciones. Como iglesia tenemos que enfrentar. ¿Amén o no? Entonces, yo creo que eso es justamente, hubo una realidad. Nosotros como iglesia evangélica peruana tenemos más de 100 años de historia, ¿no es cierto? Y cada generación ha ido respondiendo a sus propios desafíos. Pero la idea es que esos desafíos parten, ¿no es cierto?, de una comunión con el Señor. Si no vamos a orar, si no vamos a estar buscando la voz de Él, si no tenemos un liderazgo que nos lleve a estar de rodillas a orar por nosotros, ¿cómo vamos a descubrir qué Dios quiere hacer? ¿Ya? Tenemos que ir trabajando eso. Muy bien. Entonces, sobre la visión, primero, el líder eterno que tiene la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Todos nos alineamos a Él, ¿no? Así que siempre la iglesia tendrá el líder de siempre, ¿no? Nuestro Señor, ¿no? Pero en esa perspectiva de que nuestro Dios va a dirigir su iglesia porque es su iglesia, entonces Él nos está invitando a nosotros. Dice ahí a tener una misma visión. ¿Qué dice ahí entre numeritos? Una visión más otra visión. ¿Qué cosa es? 2 visiones. Una división. ¿Se dan cuenta? Por eso es muy importante que la antigua generación tiene que acompañar en la visión, de modo que todos podemos alinearnos a lo que Dios quiere hacer. Porque lo más complicado es que tengamos maneras diferentes de hacer las cosas y eso es un poco difícil y conflictivo, ¿ya? Por ejemplo, en la IEP de Cusco, la construcción demoró muchísimo. Ahora hay un templo grande ahora, ¿no? De 3, 4 pisos. Pero eso duró como 30 años hacer esa construcción. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué es que no se podía construir lo más rápido? El problema era que habían 2, 3 propuestas de cómo sería el nuevo edificio. Y la lucha, uno quería eso, otro quería esto, uno traía sus planes, otro traía los planos de la iglesia. Y ahora, ¿cómo estaba la iglesia? Dividida, pues. Por eso no avanzamos. Por eso es que nada más parecido a Dios es la unidad. Y nada más parecido al diablo es la división. Por eso es muy importante, el liderazgo tiene que unir a la iglesia. Y nos unimos en función de la visión. ¿Amén? Y es ahí donde tenemos que empujar. ¿Hacia dónde queremos llevar a la iglesia ahora? ¿Hacia dónde vamos a avanzar? ¿Correcto? Creo que el crecimiento de la iglesia también en Arequipa. Qué lindo que yo tengo entendido aquí que la iglesia ha crecido muchísimo, ha tenido nuevas obras, ha levantado nuevas obras la iglesia de la Merced. Y eso me alegra muchísimo. Y seguramente va a hacer varias cosas como estas. El presbiterio va a crecer. Bueno, habría que empezar a soñar. ¿Qué hacemos? No solo queremos cantidad, sino también calidad.
No solo queremos una iglesia que se reúne en el templo, sino una iglesia que impacte en su comunidad. Miren, va a dar un pequeños ejemplos, ¿no? Yo he ido a la iglesia en Cajamarca, ahí en Cutervo, a una iglesia que tenía 3 pisos. Era una ladera, ¿ya? Entonces el primer piso estaba abajo en la ladera y uno entraba por otro lado al segundo o tercer piso. Pero el piso de abajo, lo que hicieron los hermanos, era un velatorio para la comunidad, ¿no? Un velatorio. Si alguien que se moría en la comunidad, ¿dónde lo iban a velar? Ahí en el templo de la iglesia, ahí, ¿no? Y los comuneros, los de la comunidad, estaban contentos porque dice, ellos nos dan el espacio y encima nos dan café y encima no nos cobran. En cambio el padrecito sí nos cobra, por decir eso nos cobra, cuesta, ahí no cuesta, ¿no? Pero qué lindo, es un servicio a la comunidad. Y de repente ganó un alcalde que se enteraba de esto. ¿Y qué hizo el nuevo alcalde? Empezó a implementar ese velatorio precioso porque dice, ¿por qué no vamos a apoyar nosotros como municipio si ellos nos están sirviendo a nosotros? Vamos a implementar, y lo implementó precioso. ¿Todo por qué? Porque empezó a servir a la comunidad. Empezó a influir a la comunidad. ¿Se dan cuenta? Yo creo que hay otros espacios que tenemos que seguir trabajando en cómo como iglesia tenemos que actuar. ¿Ya? Muy bien. Lo siguiente dice, responde a sus promesas. Claro. Todos estos desafíos, ¿no es cierto? Esta visión tiene que ver conforme a su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Claro. Lo que nosotros soñamos no son nuestros sueños, sino aquello que Dios ha manifestado en su palabra. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? ¿Ya? Vamos a hacer muchas cosas, me imagino, para que su nombre sea exaltado, para que muchos conocieran a nuestro Señor, para que muchos experimentaran su presencia de manera más rica, ¿no es cierto? De modo que puedan crecer como personas. En fin, ahí empezamos a soñar. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Pero no solamente quiere responder a su palabra, sino también responder a las necesidades de este tiempo. Entonces, creo que el mejor documento misionero, ¿cuál es? El mejor documento misionero, lo que la iglesia tiene que hacer, ¿cuál creen que es? ¿La palabra? El documento misionero, ¿qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Ahora, ¿no? Es el periódico. Es el periódico. Porque eso nos dicta cómo está nuestro país, nuestra sociedad, y cómo como iglesia vamos a responder con la palabra. Amén. Podemos profundizar un poco más de eso, pero vamos a ir avanzando. ¿Ya? Muy bien. Lo siguiente que tenemos aquí es transferir confianza. Entonces, uno era transferir, ¿no es cierto?, la búsqueda del rostro del Señor. Lo segundo es, ¿no es cierto?, transferir la visión. Y este tercer elemento es la transferencia de la confianza, ¿no? Que el líder pueda asumir, ¿no es cierto?, con alegría, con gozo, con confianza, los nuevos retos que Dios pone a nosotros, ¿no? Muy bien, ¿en qué consiste esta? Bueno, Josué 1.5. ¿Qué dice Josué 1.5? A ver, vamos a leer en la PDT, aquí. ¿Qué dice Josué 1.5? Dice, yo estaré contigo hasta que estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré. ¿Qué le dice? Yo estaré contigo. Y eso es confianza. Esta visión, esta tarea difícil que nos toca a nosotros, este reto tremendo que Dios nos pone, no te desanimes. Ten confianza. ¿Por qué vamos a tener confianza? ¿Por qué? Porque Dios mismo va a estar con nosotros. Ahora, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28? ¿Y de hacer? ¿Qué más dijo? A ver. He aquí, yo estoy con ustedes. ¿Quién está con nosotros? Nuestro Señor. ¿Y para qué está? ¿Para venir de la casa al templo, del templo a la casa? ¿Para eso nomás está el Señor? ¿O para hacer grandes cosas como Dios quiere hacer? ¿Amén o no? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Eso lo dijo Jesús a sus discípulos.
Porque cuando yo me vaya, ¿qué dice? Enviaré ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y harán cosas mayores de las que yo hice. Miren, ¿cómo no tener confianza entonces en lo que Dios quiere hacer con nosotros? Amén. El problema somos nosotros. No estamos soñando, no estamos queriendo, no estamos imaginando, no estamos dejando que Dios nos use. ¿Ah? Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Muy bien, entonces, la confianza entonces, bueno, ahí miren, ya estoy un poco adelantándome. Primero, es que este PPT me ha malogrado tu computadora, hermano. Ya, ok. Dios es glorificado. ¿Ya? Lo primero es que en todo lo que tenemos que hacer, ¿quién va a estar glorificado? ¿Para quién trabajamos? Para Dios. Y de eso tienen que cuidarse los líderes. No siempre somos conscientes de eso, ¿correcto? Porque es la gloria para el Señor. Y eso tiene que alimentar, porque si ese es nuestro propósito, entonces no estaremos pecando de orgullo. El líder orgulloso es porque se olvidó de esto. Se olvidó que todo era para el Señor. ¿Se acuerdan de Mateo 28? De Mateo capítulo 7. Le dice, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué dijo Jesús? No te conozco. Pero si hice tantas grandes cosas, como que no me conocen, no te conozco. Has hecho para tu gloria, no para mi gloria. ¿Ya? Eso es para ti. Yo no te conozco. Por eso que el líder tiene que tener mucho cuidado, que todo lo que hacemos es que Dios sea glorificado. ¿No? ¿Ya? Lo siguiente que tenemos ahí es que, ya ves, aquí ya me, pues, bueno, ok. El asunto es que nuestro Dios no es un Dios que actúa ahora. Nuestro Dios ha actuado en el pasado. Amén. Cuando le dice a Josué, vas a conquistar la tierra prometida, ¿qué referencia tenía Josué de la acción de Dios? De la manera como Dios sacó a su pueblo de Egipto. ¿Y cómo lo sacó? Con hechos portentosos. Josué era testigo de cómo Dios estaba actuando. De modo que tenemos que ir revisando nuestra historia personal. Nosotros, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha hecho Dios con nosotros en nuestra propia vida? Amén. Dios no está recién empezando a actuar. Ya Dios ha actuado hace mucho tiempo. ¿Qué cosa hizo con nuestra iglesia? ¿Qué grandes cosas hizo el Señor con nuestra iglesia? Si hizo eso en el pasado, lo va a hacer también ahora. ¿Correcto? Cuán importante es recordar los hechos de Dios para que sepamos, ¿no es cierto? Y la nueva generación no tenga que olvidarse aquello que Dios hizo. ¿Ya? Lo tercero, dice, quien se aleja de Dios somos nosotros. Nuestro Dios no se aleja de nosotros. Dice, por eso dice el texto, yo estaré contigo. Y si no sentimos su presencia es porque ¿quién se alejó? Nosotros somos los que nos alejamos. Y es posible que haya líderes que hacen las cosas confiando en sus propias fuerzas. Es posible. Un poco de que Dios se aleja. Pero Él dice, yo voy a estar contigo. Entonces, siempre hay que ir revisando cómo nuestro Dios nos está acompañando. ¿No? Si el líder tiene ya insomnio, entonces ya el Señor no está con él, pues, no está con él. Está muy preocupado por él, porque un buen líder, lo que pasa con un buen líder es que duerme tranquilo, como angelito. No le preocupa nada, porque la obra es del Señor, amén o no. Pero si nos cargamos mucho, si asumimos demasiada responsabilidad nosotros y no dejamos que Dios nos acompañe, entonces ahí viene toda la tensión, la preocupación, la frustración, el estrés, que realmente hace mucho daño al liderazgo. ¿No? ¿Ya? Así que eso es otra confianza. Dios está con nosotros. Nunca nos va a abandonar. Hermano, ten confianza. Y mira, entonces con esto tenemos que ir pensando qué rol quiere el Señor que nosotros realicemos en nuestra iglesia para que nuestra iglesia siga impactando nuestra comunidad, para que nuestra iglesia siga creciendo. Sueñen con eso. Sueñen con eso. ¿Ya? Dios quiere hacer grandes cosas. Muy bien, lo siguiente
que tenemos en ese mismo versículo es que un plan estratégico, lógicamente, de buenas intenciones, con eso hay muchos que están, como dice, está empedrado el camino hacia el infierno, ¿no? Yo creo que las buenas ideas hay que planificarlas. Ya, nos sentamos, Dios quiere hacer esto, vamos a hacer los cálculos necesarios. ¿Qué es lo que necesitamos? Y vamos adelante. Planificar, ¿no? Y es lo mismo ocurre con la familia, con todo. Hay que planificar. ¿Qué queremos como familia de aquí 5 años, de aquí 15 años? ¿Qué va? Bueno, todas esas dimensiones hay que soñar. Que el Señor nos bendiga en ese proceso, ¿ya? Y finalmente, lo que nos propone el Señor es gozo y alegría, ¿no? Creo que son elementos que Dios quiere acompañarnos con esto. Yo sé que va a haber dificultades, va a haber problemas, pero eso no implica que nos va a quitar la alegría y el gozo de estar con nuestro Señor, ¿correcto? Porque como dice en Filipenses también, ¿no? Alégrense y regocíjense siempre. Otra vez os digo, alégrense. ¿Por qué estamos alegres? Porque Dios está con nosotros. Y claro, qué tremenda alegría será cuando veamos con nuestros ojos aquello que nos propusimos hacer de acuerdo a la voluntad del Señor, ver los resultados. Esa es la tremenda alegría, que Dios te dé en eso, ¿no? Una alegría tremenda. Cuarto punto, de acuerdo ahí al bosquejo que tenemos, es el modelo del trabajo. Eso ya también ayer hemos mencionado, ¿no? Nehemías fue un ejemplo de esfuerzo, de sacrificio, ¿no? De entrega, y creo que Josué también es lo mismo, ¿no? ¿Qué nos dice Josué 1:6? Y ahí está clarito el texto, ¿no es cierto? A ver, ¿alguien quiere leer? Yo voy a estar contigo, mi querido Josué, ¿no? Así estuve con mi señor Moisés, yo te voy a acompañar. Pero ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Pero esfuérzate y sé valiente. No temas, ¿no? Eso es. Ahora, claro, siempre me gusta un poco recordar ese texto, porque ¿cuántos años tenía Josué? Más o menos. Era un joven, más o menos. ¿Cuántos años? Unos 30. Ah, no, José tenía como 80 años. ¿Qué cosa uno puede hacer a los 80 años? ¿Qué puede hacer? Descansar, pues, ¿o no? Sí, lucha toda la vida, tanto, va a seguir. ¿Qué le dijo el Señor? Esfuérzate y sé valiente. ¿No? En lugar de ir a descansar, lo que dijo, no, José, levántate. Tú vas a dar a mi pueblo la tierra. Miren, a los 80 años el Señor puede seguir haciendo grandes cosas. Nuestra sociedad ya a los 60, 70 ya nos han cancelado ya. Ya nos miran como que no podemos hacer nada ya. Ya, sí, ya me siento, ya así me miran muchos ya. ¿No? ¿Qué? ¿Ah? Pero no. El Señor quiere hacer grandes cosas, pero confiando ¿en quién? En nuestro Padre. Quiere decir eso, ¿no es cierto? Como dice el principio ahí, las leyes espirituales no reemplazan a las leyes naturales. Si queremos lograr las cosas, ¿no es cierto? Tenemos que esforzarnos. Nomás hay que mirar a la gente que no es creyente. ¿Cómo se sacrifican para empezar, para lograr lo que ellos se proponen? Es una ley. ¿Correcto? Dios quiere grandes cosas con nosotros, pero eso demanda esfuerzo y sacrificio. Como decíamos ayer también, ¿no es cierto? Las cosas se logran con 10% de buenas ideas, pero con 90% de sudor, de transpiración, de esfuerzo y sacrificio. Dios bendice el trabajo que nosotros vamos a realizar. Así es. Pero qué lindo es saber que lo que vamos a hacer es para alcanzar los objetivos que Dios nos ha puesto. Entonces es ahí donde el líder tiene que enseñar esto a la nueva generación. Parece que la nueva generación ha encontrado hacer las cosas fáciles para no trabajar mucho. No. El trabajo es trabajo. Tenemos que esforzarnos si queremos lograr las cosas que nos proponemos. La iglesia, si quiere lograr las metas que se propone, tiene que esforzarse. Si tú quieres ver una iglesia diferente, tenemos que esforzarnos. No hay otro camino.
No hay otro camino. A veces huimos de esas responsabilidades, ¿ya? Y finalmente creo que con ese texto, bueno, ahí no está saliendo, pero la idea es que el trabajo expone también nuestra creatividad. Todas las cosas que Dios ha puesto y para lograr la meta que nos proponemos, claro, Él nos da muchas ideas, planificamos varias cosas, pero lo lindo es que el trabajo va traduciendo todo eso que vamos pensando y lo vamos mostrando de manera tangible. Se puede ver aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón, aquello que Dios ha puesto en la iglesia. Se puede ver, ¿ya? Así que eso me parece que es muy importante. Para ver las cosas que tenemos que hacer, trabajar. No hay otra manera, ¿correcto? Bueno, obras son amores y no buenas razones. Queremos amar a la gente, hay que amar no solo con palabras, sino con hechos. Tenemos una linda visión para la iglesia, no solamente con palabras, sino también con hechos. Eso es, y eso se logra con esfuerzo y sacrificio. Finalmente, vamos a pasar, creo que es el quinto punto que tenemos, y es sobre enseñar con la vida. Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? A ver. Alguien que se anime a leer, por favor. Josué 1:8. Ajá. Todo te saldrá bien. No se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que te comportes conforme a la palabra. Yo creo que modelar con la vida básicamente es un llamado a la santidad. Si algo se está reclamando en esos tiempos, son esos espacios, ¿correcto? Cada vez más necesitamos una vida creyente que respalde, ¿no es cierto?, sea respaldado por la santidad. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿No? Ayer nos reíamos mucho cuando les dije, cuando fui a un hotel, ¿no es cierto?, pedí la factura, ¿no?, para hacer mi rendición de cuentas y me dijo, y señor, ¿por cuánto quiere que le haga? ¿Cómo que por cuánto quiere? Yo soy pastor, hágame por... No, pero igualito ese es pastor, ¿cuánto quiere que le ponga? Ya no resulta nada sorprendente ser evangélico. Hace 30, 40 años buscaban un tesorero y si era evangélico, él es evangélico. Él va a cuidar el dinero, él no va a robar, hay que hacerlo, hay que nombrarlo. Ahora, tenemos mala imagen, ¿no? Nuestra santidad se está yendo para abajo. Y la mejor manera de respaldar lo que Dios quiere hacer con nosotros es viviendo una vida que agrade al Señor. Amén. Por eso leemos la palabra. A ver, ¿qué cosa transforma la vida? ¿Recuerdan? Eso también es algo que siempre insistimos. ¿Qué cosa transforma nuestra vida? ¿Qué transforma? A ver, ¿alguien se anima? ¿Qué transforma nuestra vida? ¿La palabra? ¿Sí o no? Ya. Siempre me gusta recordarles. Cuando Jesús estaba en el desierto, ¿quién lo tentó? Satanás. En la segunda tentación, ¿qué le dijo Satanás? Le dijo, tírate, porque escrito está. Dios enviará a sus ángeles para que no tropieces. ¿Quién estaba usando la palabra? ¿Y por qué no cambia, ve? Si conoces la palabra, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? Porque no obedece. El problema es eso. Conocemos la palabra, pero no lo practicamos, no lo obedecemos. Por eso que tenemos crisis de santidad. El diablo no es santo, ¿no es cierto? Es un diablo, pues, por eso es diablo, ¿correcto? Entonces, si tú conoces la palabra y no haces, no practicas, ¿a quién te pareces? Eso es. Por eso es una bendición conocer la palabra, que si lo practicamos, nuestra vida empieza a cambiar. Va a cambiar.
¿Para la gloria de quién? De nuestro Señor. Y las personas que nos rodean van a apreciar lo que nosotros estamos viviendo. ¿Correcto? Así que creo que ese es el desafío. Entonces, el líder tiene que enseñar no solamente con palabras, sino también con hechos. Yo conozco muchos hermanos muy lindos, con muchas capacidades, formados por su liderazgo, pero el día en que su liderazgo se portó mal, hizo mal las cosas, la decepción es tremenda. A veces el líder, que es muy bueno, pero que no se porta bien, a veces provoca mucho dolor en la gente que está liderando. Por eso es que los líderes tienen mucha responsabilidad para vivir bien, porque su propia vida tiene que enseñar. Amén. Es una herramienta pedagógica, nuestra propia vida. Hay que usar así, hay que vivir así. Enseñemos con nuestra manera de vivir. Enseñemos con eso. Amén. Vivamos conforme a lo que pensamos, practiquemos lo que sabemos, ¿no es cierto? Y mostremos con hechos. Eso es lo que yo creo que ese es el proceso. Ese liderazgo se enseña de esa manera. O sea, los líderes antiguos tienen que enseñar a la nueva generación a cómo experimentar la palabra. ¿Ya? Porque finalmente ese es el discipulado. El discipulado no es enseñar todos los libros de Lucas, Mateo, Marcos, etcétera, sino enseñar a las personas a cómo seguir a Jesús. El discipulado es una nueva vida. La nueva vida para nosotros es seguirle a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la nueva vida. No es que tengamos otras cosas. Ahora vivíamos de esa manera. Ahora vivimos siguiendo al Maestro. Esa es la nueva vida. Y eso tenemos que enseñar. Y eso se enseña con hechos, con nuestra propia vida. Jesús estuvo 3 años con sus discípulos, enseñándoles cómo vivir. Amén. Y esa es la misma tarea que tenemos nosotros. Muy bien. ¿Qué elementos más he puesto aquí? Bueno, primero dice, las palabras. La palabra, claro, es un marco de referencia para ver cómo actuamos, ¿correcto? Lo segundo, el perdón y arrepentimiento. Eso también decíamos ayer, ¿no es cierto? ¿La gente de afuera tiene muchos pecados que tienen que arrepentirse o no? ¿Sí o no? Y nosotros como evangélicos también tenemos pecados de los cuales tenemos que arrepentir, ¿sí o no? También, pues. La única diferencia es que los que no son creyentes siguen viviendo a su manera. En cambio nosotros que somos creyentes, ¿qué podemos hacer? Pedir perdón, reconocer y cambiar. ¿Cuál es el problema? Y ya habíamos dicho ayer, santo no es el que no peca. Santo es aquel que cuando peca, ¿qué hace? Pide perdón, se arrepiente y cambia. Por eso que el arrepentimiento es una bendición, porque a partir de ahí Dios puede hacer muchas cosas. Al corazón arrepentido, tú, Señor, jamás desprecias. Porque Dios quiere hacer muchas cosas. ¿Amén? Así que vamos en ese camino. ¿Ya? Muy bien. Y segundo, la renovación constante. El cristiano es un inconformista. Josué tuvo que hacer muchas cosas. Al final, ¿no es cierto? Lo lindo fue, después de la historia de Josué, la historia termina diciendo a todo el pueblo, bueno, no sé qué ustedes van a decidir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿No? Finalmente termina la vida así Josué. ¿Correcto? Y creo que la lucha constante, las peleas constantes, él ha ido renovándose en el Señor hasta lo último de sus días. Es una linda experiencia ver líderes mayores, líderes, como decimos, antiguos, de cómo ellos dejan, ¿no es cierto?, la presencia física aquí en medio de nosotros, enseñándonos, ¿no? John Mackay decía, no solo se trata de pensar bien, también se trata de vivir bien. No solo de pensar bien y vivir bien, sino de morir bien. Esa es la bendición del Señor. Cuando vengan los últimos días, lo hacemos bien. ¿Ah? Alabando a nuestro Señor, agradeciendo su presencia con nosotros. Eso se mantiene con una vida de santidad. Eso se mantiene cuando queremos enseñar con nuestra propia vida.
¿Ya? Amén. Yo creo que hay varios elementos de el nuevo liderazgo que tiene que ver en nosotros, ¿no? Y eso es lo que tenemos que transferir a las nuevas generaciones. Hay que transferir, ¿ya? Creo que nos da una gran oportunidad. Aquí hay bastantes jóvenes, así que va a ser lindo hacer ese trabajo. Muy bien. Para terminar, concluimos con esto. Primero, hay que luchar con el desánimo. A veces no siempre salen las cosas como uno quisiera, ¿no? Hay tantas cosas que ocurren en la iglesia, ¿no? Que en lugar de ponerle más punche, más bien nos quitan, nos bajan las llantas, como dicen, nos bajan, ¿no? Nos desinflan, pero no, hay que luchar y hay que animarnos en el Señor, ¿no? No todas las cosas salen como nosotros quisiéramos, pero recordemos, como dice ahí, ¿no es cierto? Hay que luchar con la indiferencia y con el conformismo, ¿no? Ya a veces ya los hermanos no quieren hacer nada, porque esto no cambia nada, así va a ser toda la vida ya. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Así no se vive. ¿Ah? Así no se vive la vida cristiana. Sí se puede hacer, ¿amén o no? Se puede cambiar, vamos a cambiar, vamos a mejorar, ¿correcto? No vamos a ser indiferentes a lo que nos pasa, ¿ya? Lo siguiente es confiar en el Señor. Él es el dueño de la obra. Así que dejemos que Dios nos use y que seamos de bendición ahí donde Dios nos ha puesto. Que nos use en su iglesia y que seamos de bendición para su iglesia. Él es el dueño de la obra, así que no nos desesperemos, ¿no es cierto? No nos pongamos indispensables, ¿no? Si yo no estuviera yo, ¿qué sería de la iglesia si no estuviera yo? No, hermano, el Señor quiere hacer muchas cosas. Solo que tú reconoces tu presencia, que es una bendición para la iglesia. Haz eso, que sea así, ¿correcto? Y finalmente, no olvides, las ovejas se reproducen ¿en qué? Y los líderes se reproducen en líderes. Así que aquí hay un llamado para todos nosotros, ¿correcto? Hay que pensar en cómo transferimos a la siguiente generación, ¿ya? Muy bien, que el Señor nos bendiga, mi hermano.